Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo están? Deseamos que todo esté yendo bien, que la paz de Jehová y de su Hijo Jesucristo esté con ustedes. A continuación tendremos nuestro análisis, como de costumbre, del estudio de la revista de este fin de semana. Es un análisis muy fortalecedor y en esta ocasión tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con la santidad. De hecho, se titula Tienen que ser santos. Sean santos en toda su conducta. Primera de Pedro 1:15. Los siervos de Jehová lo amamos y deseamos agradarlo. Él es santo y espera que nosotros seamos santos. Pero, ¿de verdad podemos serlo los seres humanos imperfectos? Así es, sí podemos. Para ayudarnos a ver cómo podemos ser santos en toda nuestra conducta, analizaremos los consejos que el apóstol Pedro les ofreció a sus hermanos cristianos, así como las instrucciones que Jehová le dio a la nación de Israel. Pasemos entonces al párrafo 1. ¿Qué consejo les dio el apóstol Pedro a sus hermanos cristianos y por qué podría parecer imposible de seguir? Bueno, este consejo está registrado en Primera de Pedro 1:15 y 16. El apóstol Pedro escribió, al igual que el santo que los llamó, sean santos en toda su conducta. Ese es el consejo que él dio. Y bueno, está basado en la Biblia. De hecho, él les dijo, porque Jehová es santo. Esto nos enseña que sí se puede, que sí es posible imitar a Jehová en su santidad. No al 100% como Él lo hace, pero sí es posible. El ejemplo supremo de santidad que Él es. Podemos y debemos ser santos en nuestra conducta, aunque desde un punto de vista humano parece imposible debido a que muchas veces lo hacemos mal. Vamos a ver más en el párrafo 2. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? Las siguientes. ¿Qué es ser santo? Lo que significa. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la santidad de Jehová? ¿Cómo podemos ser santos en nuestra conducta? ¿Y qué relación hay entre ser santos y ser amigos de Jehová? ¿Qué es ser santo? Esa es la pregunta. Párrafo 3. ¿Qué se imaginan muchos cuando piensan en alguien santo? Pero ¿dónde podemos hallar la verdad? Bueno, creo que todos en general cuando oímos la palabra santo, nos imaginamos tal vez a alguien vestido con una larga túnica y, como dice el párrafo, un personaje religioso de aspecto melancólico y triste que a veces vemos en obras de arte. Otros podríamos pensar que es alguien que está ahí y que no comete ninguna falta, ningún pecado, alguien perfecto que no le hace daño a nada ni a nadie. Ese es un santo. Ahora bien, nosotros sabemos que eso no es santidad. Los cristianos sabemos qué es la santidad, lo que significa. Y santidad en este contexto no es sinónimo de perfección. No vamos a decir que somos perfectos, eso sería autoengañarnos. En cambio, sabemos que la Biblia transmite una idea bastante profunda y bastante clara del significado de la palabra santo. Y ahí está, en la Biblia. Ahí podemos hallar la verdad. Sabemos que el Dios que adoramos es santo, cariñoso, y Él nunca nos pediría hacer algo imposible de obedecer. Pero Él nos dice, tienen que ser santos. Entonces sí es posible serlo. Así que para ser santos tenemos que comprender cabalmente lo que significa ser santos. Párrafo 4. ¿Qué significan las palabras santo y santidad? Bueno, esto viene del hebreo kadosh. Kadosh significa santo. Y esta palabra santo es algo muy, muy profundo, ya que se refiere a algo que es muy limpio, o que es limpio, que es sagrado, en un sentido moral y religioso, y también la palabra santo significa apartado, separado. Note, ahí está. Esa es la definición que nos interesa. Que los cristianos somos santos en el sentido que somos apartados, que somos separados, ¿pero de qué? Del pecado, de los pecados graves. De eso nos apartamos. ¿Y para qué nos apartamos? Para servir a Dios. Así que el cristiano que se aparta, que no está pecando, que está dedicado para servir a Dios y se aparta del pecado y está limpio en sentido espiritual, moral y físico, ese es un santo. Ahí está.
Seremos santos si estamos limpios en sentido moral y adoramos a Jehová como Él espera y, por supuesto, hacemos las cosas como Él desea. Santo, santo, santo es Jehová. Número 5. ¿Qué nos enseña de Jehová los ángeles fieles? Bueno, que Él es indescriptiblemente puro y limpio en todos los sentidos. Eso fue lo que dijeron algunos serafines, que son ángeles que están cerca del trono de Jehová. Ellos dijeron 3 veces: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Para tener una relación tan estrecha con Él, pues ellos mismos también son santos. Párrafos 6 y 7. Vamos a la Biblia. Leemos ahí en Éxodo 15, 1 y 11. En aquella ocasión Moisés y los israelitas le cantaron esta canción a Jehová. Le cantaré a Jehová porque ha triunfado con gran gloria. Al caballo y a su jinete los arrojó al mar. Versículo 11. ¿Quién entre los dioses es como tú, oh Jehová? ¿Quién es como tú que demuestra ser supremo en santidad? Tú eres aquel a quien se debe temer y alabar con canciones, aquel que hace cosas impresionantes. Pregunta: según estos textos, ¿cómo destacó Moisés que Dios es santo? Bueno, en primer lugar hay que aclarar que él dice que lo expresó, lo transmitió, lo expresó mediante una canción a Jehová. Así es, las canciones, la música a Jehová es algo muy importante. Ese es otro tema, pero es muy, muy profundo y muy importante también. Así que él expresó en primera instancia la gloria que Jehová merece, ¿sí?, por medio de esta canción. Y vemos ahí que él dijo que se le debe temer y que se le debe alabar con canciones. Y por supuesto, destacó que Jehová no es como los demás dioses, que en este contexto son los cananeos, que no son nada limpios ni nada santos. Vamos a ver, bueno, esto es muy importante, ya que la perversión, el daño a los demás, a los indefensos, esto era parte de los rituales que muchos de estos siervos de los dioses paganos practicaban. Eran cosas bastante inmundas, bastante inmorales, bastante perversas, que hoy estarían tipificadas como un delito en un sentido jurídico. Pero Jehová, definitivamente, Él no pide que hagamos nada de eso. Él es totalmente santo. Parte B. ¿Qué le recordaba a los israelitas que Dios es santo? Podemos ver el dibujo. Bueno, en primer lugar, lo que les recordaba que Él es santo era una placa de oro que el sumo sacerdote llevaba en el turbante. Y los que leían, o los que sabían que había algo escrito ahí y habían preguntado qué significaba, sabían que ahí decía: la santidad pertenece a Jehová. Todos los israelitas sabían eso. Y algunos tal vez no miraban a este sumo sacerdote, ¿sí? Entonces era para ellos como un misterio. Pero aún así, cuando ellos escuchaban la ley de Jehová, pues ahí se escuchaba las palabras: yo soy Jehová su Dios, y ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. Ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. Se recalca muchas veces esa palabra. Así que ya sea que vieran al sumo sacerdote o escucharan la ley, esto les iba a servir de recordatorio que Dios es santo. El sumo sacerdote llevaba en el turbante una placa de oro que decía: la santidad le pertenece a Jehová. Párrafo 8. Vemos ahora las palabras que están aquí en Levítico 19:2. Habla con todo el pueblo de Israel y diles: tienen que ser santos porque yo, Jehová su Dios, soy santo. Primera de Pedro 1:14 al 16. Como hijos obedientes, no dejen que los deseos que tenían antes en su ignorancia sigan moldeándolos. Más bien, al igual que el santo que los llamó,
sean santos en toda su conducta, porque está escrito, tienen que ser santos porque yo soy santo. ¿Qué nos enseñan estas palabras de Levítico y de Primera de Pedro? Bueno, es cierto que nosotros no estamos bajo la ley mosaica, pero lo que aquí Pedro escribió confirma lo que aprendemos en Levítico 19:2, que Jehová es santo y que los que lo aman deben esforzarse por ser santos también. Esto nos aplica a todos, sea que esperemos vivir en el cielo o en el paraíso terrestre. Así es. De hecho, si hay un hermano que piensa que es de los 144,000 y él comete un pecado grave a escondidas y no se arrepiente, pues ya no estaría siendo santo, estaría siendo inmundo. Y en ese momento quedaría descalificado de tal privilegio, de tal llamamiento. Porque Jehová no va a llamar a una persona borracha, a una persona inmoral, a una persona inmunda. Quizás los demás lo consideren así, pero Jehová no, porque Él tiene normas, Él tiene principios, y Él son los mismos principios para todos sus siervos. Con Él no hay sobornos, con Él no vamos a hacer un intercambio de favores, que son cosas que pasan mucho aquí en la tierra, en este sistema, pero con Él no funcionan las cosas así. Vemos con Moisés, Jehová fue muy firme con Moisés por un pequeño error que él cometió. Así es que, si así fue con su siervo Moisés, ¿cómo no lo va a hacer con alguien que le exige o que siente que tiene tal llamamiento? Así es que eso es importante. Los privilegios no nos dan licencia o inmunidad para pecar y seguir como que si nada pasa. Delante de Jehová no es así. Ahora, ya que hemos visto esto, que ya lo tenemos más claro, vamos a ver el subtema. Sean santos en toda su conducta. Párrafo 9. ¿Por qué es bueno que analicemos el capítulo 19 de Levítico? Porque queremos agradar a Dios. Deseamos saber cómo podemos ser santos como Él. Para que podamos lograrlo, Él nos da buenos consejos. Encontramos algunos de ellos en el capítulo 19 de Levítico. Vamos a ver algunos versículos de este capítulo que tienen valiosas lecciones sobre varios asuntos de la vida diaria. Al repasarlos recordemos que antes de darnos estas lecciones, el capítulo 19 empieza diciendo, tienen que ser santos. En otras palabras, tienen que ser limpios y tienen que estar separados, apartados. Ahí está el punto. 10 y 11. ¿Qué aspecto de la conducta santa se destaca en Levítico 19:3 y cómo debemos ver ese mandato? Bueno, vemos primeramente lo que dice las palabras de Levítico 19:3. Cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre y respetar mis sábados. Yo soy Jehová su Dios. Bueno, aquí claramente se destaca el hecho de respetar a los padres, a papá y a mamá. Está claro entonces que debemos obedecer ese mandamiento, no solo de palabra ni de oída, sino con hechos. Recordemos que en cierta ocasión un hombre le preguntó a Jesús, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y parte de la respuesta que Jesús dio fue que él debía honrar a sus padres. Jesús hasta denunció a los fariseos y a los escribas porque se las arreglaban para no cumplir ese mandamiento. De hecho, ellos decían que el dinero que tenían, que podían haberlo compartido con sus papás, decían, no lo puedo dar a mis papás porque es una ofrenda para Dios. Y era mentira. Ahí se ponía en evidencia lo malos, lo malvados, lo tacaños que estas personas eran. Lo querían todo para ellos y nada para los demás, ni siquiera para sus propios progenitores. Así que el no honrar a papá y a mamá equivalía a anular la palabra de Dios. Note qué punto tan interesante. Es muy importante. Así es que es cierto, nuestro Señor Jesús dijo que nadie que le tenía mayor cariño a padre o a madre era digno de él, pero esto se estaba refiriendo a alguien que ante la decisión de bautizarse, de dedicarse y bautizarse y de servirle en la congregación,
Prefería mejor quedarse con sus papás porque no quería el compromiso de servir a Dios. Pero no estaba hablando de que hay que odiar a nuestros padres o que hay que rechazarlos y olvidarnos de ellos, de ninguna manera. Párrafo 12. ¿Qué podríamos preguntarnos de acuerdo con Levítico 19:3? Bueno, cada cristiano dedicado y bautizado, no importa si es ungido, no importa si es de las otras ovejas, no importa si tiene el privilegio que tenga, ya sea en Betel, ya sea en la obra de circuito, ya sea en el precursorado especial o en cualquier otra faceta, cualquier cristiano debería preguntarse, ¿estoy cumpliendo yo bien el mandato divino de honrar a mis padres o más o menos? ¿O dejo que otros se encarguen de ellos? ¿O medios se encarguen de ellos? Así de lejitos. Yo tengo mi asignación y mi privilegio que cuidar y mis padres tienen que ver cómo se las arreglan ellos solos. Al fin y al cabo, los hijos no deben trabajar para los padres. Imagínense qué forma de pensar tan egoísta podría invadir los corazones de algunos. Algunos han tenido ese entendimiento, lamentablemente, y se han olvidado de sus padres. De hecho, hermanos, si este tema se está tratando en este artículo, es porque es una necesidad mundial. Si vemos que no hemos hecho todo lo que deberíamos en el pasado por cuidar y honrar a nuestros padres, pongámonos la meta de mejorar, porque delante de Dios hemos anulado la Biblia. Si nos hemos olvidado de nuestros padres, delante de Dios hemos anulado la Biblia. Estaríamos actuando como los fariseos de los días de Jesús. Es algo muy serio. Es cierto, quizás tendríamos que pausar o dejar alguna asignación, algún privilegio de servicio por el cual nos sentimos contentos, quizás orgullosos, quizás es un motivo por el que nos sentimos muy orgullosos, pero delante de Dios los privilegios no son lo importante, es algo secundario. Lo más importante es lo que dice el texto que acabamos de ver. Así que delante de Dios honrar a nuestros padres es muy importante. Notamos también que muchos hermanos lo han hecho. Muchos hermanos han tenido que pausar sus asignaciones y sus privilegios por ir y cuidar a sus padres. Es cierto, no podremos cambiar el pasado, pero de ahora en adelante podemos esforzarnos por hacer más por nuestros padres, sí, y hacer cosas juntos con ellos. Quizás podamos dedicarle más tiempo, podemos ofrecerles más apoyo económico. Mire, estamos en confinamiento, en tiempos de pandemia. ¿Qué es nuestra idea de cómo van a subsistir nuestros padres? Bueno, si tenemos el privilegio, o aquellos que tienen el privilegio de tenerlos con vida. Si ya no los tenemos, pues ya no cuenta, ¿verdad? Pero quedan los recuerdos, cómo nos portamos cuando ellos estaban vivos. Ayudarlos en sentido espiritual, en sentido emocional. Si lo hacemos, estaremos obedeciendo el mandato de Levítico 19:3. Allí vemos una imagen. Sí, una imagen donde un hermano ya grande, no se menciona si tiene algún privilegio o no, pero es un hermano, y él ahí está, acompañado de su esposa y de su hija, y se está esforzando por mantener el contacto con sus padres. Y algo muy interesante, no llega con las manos vacías, aunque claro, no está diciendo que los padres están en una situación precaria económicamente hablando como se ve en la imagen. Hay países en los que nuestros hermanos están muy bien, no pasan penurias, por así decirlo, pero no es lo mismo en todas partes. Y vemos ahí que, aunque ellos están bien, el hermano es generoso con sus papás, comparte. En vez de pedirles que ellos le den, él les está llevando a ellos. Lleva víveres, hasta llevan flores. Puede verlo ahí en la imagen. Y los abrazos, las sonrisas, no llegan de mala gana, no llegan así como forzados, como que bueno, ahí está esas bolsas, ahí las dejé, es para ustedes y espero que no hablen mal de mí. No está diciendo eso, él está llegando con una buena actitud. Y eventualmente hasta tienen videollamadas. Pues es excelente que los hijos hagan así con sus padres. Son puntos que ellos tienen con Jehová y por supuesto con sus padres. De hecho, este es por así decirlo un bono extra, es un punto extra que está en la Biblia. Aquellos que honran a sus padres, Dios promete bendecirlos y que les va a ir bien en todo, dice el texto en Efesios.
Así es que es muy importante que tengamos en cuenta esas promesas. Quizás a algunos les va muy mal y ha sido porque se han olvidado de sus padres. No estaba diciendo si son buenos padres, si han sido malos padres. El punto es honrarlos. Es lo que Jehová nos pide que hagamos. Párrafo 13, parte A. ¿Qué otro consejo encontramos en Levítico 19:3? Bueno, ahí nos enseña otra lección sobre la santidad. Ahí decía que se debía respetar el sábado. Es cierto, nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Sin embargo, podemos aprender el principio detrás de ese mandamiento. Sí, ellos debían apartar ese día y lo dedicaban para descansar del trabajo seglar y adorar a Dios. O sea, no era que estaban todo el día acostaditos, jugando o perdiendo el tiempo. No, estaban adorando a Dios, estaban enfocados, desconectados de la rutina seglar. Por eso Jesús iba ese día a la sinagoga y leía la palabra de Dios. El mandato divino que encontramos en Levítico 19:3 de respetar los sábados debería también motivarnos a sacar tiempo de nuestras actividades diarias para darles más atención a los asuntos espirituales. Parte B. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús que narra el relato de Lucas 4:16 al 18? Y ahí menciona que Jesús fue a Nazaret, donde había sido criado, y como era su costumbre, tenía esa costumbre, fue el sábado, entró en la sinagoga y se puso de pie para leer. Entonces le pasaron el rollo del profeta Isaías. Él lo abrió y encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ungió para anunciar buenas noticias a los pobres. Me envió para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos. Así que destacamos eso. Jesús tenía esa costumbre de ir y de leer las Escrituras. ¡Qué buena costumbre! Así que es importante que nosotros también meditemos en esto. ¿Qué días son los que trabajamos seglarmente? Y no estamos diciendo que trabajar es un pecado, claro que no, pero nosotros trabajamos para vivir. No deberíamos vivir para trabajar. Son dos cosas muy diferentes. Así que, aunque nos esforzamos por ser buenos trabajadores, por ser muy eficaces, muy eficientes, por ser cumplidores, muy responsables, reconocemos también que cuando es el tiempo de Jehová, es el tiempo de Dios, y no lo sacrificamos por más trabajo. De hecho, si hay reunión, si ya sabemos que es estudio de familia, si ya sabemos que ese día hay predicación, no lo cambiamos. Quizás pudiera ser que una u otra vez nos ocurra por razones que escapan de nuestro poder. Lo que hacemos es reprogramarlo. Pero si esto ya se convirtió en una costumbre, que sería lo opuesto de Jesús, ya no hay tiempo para leer la Biblia, ni para ir a la predicación, ni para ir a las reuniones porque estamos muy cansados, por excusa de que trabajamos mucho, pues ahí estaríamos flaqueando, estaríamos fallándole a Jehová. Así que la pregunta que aquí hace, ¿será que debemos mejorar en este aspecto? Bueno, solamente nosotros a nivel individual lo sabemos. Si dedicamos tiempo con regularidad a los asuntos espirituales, nuestra amistad con Jehová se hará más fuerte, y eso es fundamental para estar separados, apartados del pecado y de sus prácticas, de sus malas costumbres. Jesús tenía las mejores costumbres. Nosotros también debemos adquirir esas mejores o esas buenas costumbres. Fortalezcamos nuestra relación con Jehová. Párrafo 14. ¿Qué verdad esencial se destaca en todo el capítulo 19 de Levítico? Bueno, el versículo 4 termina diciendo que Él es Jehová, nuestro Dios, y estas palabras y otras parecidas que se encuentran 16 veces en este capítulo. Y eso nos recuerda el primero de los 10 mandamientos que dice: Yo soy Jehová tu Dios, no tengas otros dioses aparte de mí. Así que esas son las palabras. No debemos tener otros dioses aparte de Dios. Hay quienes su Dios puede ser el deporte, puede ser la bebida, puede ser
ver cosas inmorales en internet, en el teléfono, en la computadora. Puede hacer que su Dios sea la carnalidad, ¿sí? Puede hacer que sea el chisme, puede hacer que sea robar, tomar cosas ajenas. Así que todo cristiano que desee ser separado, que desee ser apartado, que desee ser limpio, espiritual, moral y físicamente, debe asegurarse de que nada ni nadie sea más importante que su amistad con Dios. Para otros su Dios es el trabajo, para otros su Dios es el dinero. Así es. Para otros su Dios es los placeres como salir y pasear. Y no estamos diciendo, hermanos, que hay algo de malo en eso, pero repetimos, en un orden de prioridad, como una pirámide, ¿qué es lo que está encima? Pues no es Dios, sino es primeramente sus deseos de placer, sus deseos carnales. Y Dios quizá ni está en esa pirámide, en esa lista de prioridades. Párrafo 15. ¿A qué nos deben impulsar los versículos de Levítico 19 que hablan de los sacrificios? Bueno, en hacer las cosas como Jehová quiere, ¿sí? Ellos debían hacerlo de una manera, en este caso los israelitas, que no profanara una cosa santa de Jehová. Esto nos impulsa a querer hacer las cosas como Jehová quiere, ofrecer nuestros sacrificios de alabanza que sean aceptables para Él, como nos anima Hebreos 13:15, que dice: por medio de Él ofrezcamos siempre a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de nuestros labios que declaran públicamente su nombre. Así es. Esto, por supuesto, lo hacemos cuando predicamos, lo hacemos cuando damos comentarios en las reuniones, estamos ofreciendo ese fruto de labios de alabanza a Jehová con nuestros comentarios en la reunión. Y es muy importante que hagamos y ofrezcamos estos sacrificios como Jehová quiere. Sí, que nos preparemos a conciencia, que vivamos lo que estamos predicando, lo que estamos comentando. Si no, estaríamos pecando de hipocresía, de falsedad, y no estaríamos practicando lo que predicamos. Párrafo 16. ¿Qué principio de Levítico 19 nos recuerda que los que sirven a Dios son diferentes de las demás personas? Este es un punto muy interesante. 19:19 de Levítico dice: no se pongan una prenda de vestir hecha con 2 tipos de hilo mezclados. Esta ley hacía que se notara que Israel era diferente de las naciones que lo rodeaban. Hoy en día, pues no estamos bajo esa ley, por supuesto. Y no tiene nada de malo que mezclemos ropa de algodón y poliéster, lana o rayón, etc. Lo que sí estaría mal es que nos pareciéramos a la gente que cree y practica cosas que están en contra de lo que enseña la Biblia. No importa si son compañeros de escuela, de trabajo o familiares. Pensemos un momento en esto. Hoy está muy de moda que los varones, su estilo de indumentaria, su apariencia externa, sea más afeminada. Y en el caso de las señoritas, que su arreglo sea algo así como más masculino. En todo caso, observamos que son modas que promueven personas que no adoran a Dios. Muchas de estas personas, quizás si investigamos un poco, encontramos que practican cosas como el espiritismo, adoran a demonios, por ejemplo, y promueven ahí sus modas. Practican la inmoralidad sexual abiertamente y ahí promueven sus modas. Entre estas encontramos, por ejemplo, la ropa demasiado ajustada en los varones, cierto tipo de peinados, el uso hasta de aretes y piercings en el caso de hombres. Imagínense, hay tatuajes, algunos se tiñen o se pintan el cabello. Y todo esto es el tipo de moda que existe en estos momentos, que cantantes, que personas en la moda promueven. Imagínense qué derrota sería para la verdad, para la congregación, que los varones sigan esas modas, que las hermanitas sigan esas modas. Sería una derrota. Sería algo muy lamentable. Y claro, nosotros respetamos a las personas, no vamos por ahí diciéndoles: así no le gusta a Dios que te vistas. No, nosotros deberíamos respetar el libre albedrío de cada persona,
Pero también debemos respetar que nosotros somos santos. Y eso es lo que implica ser santos, ser separados, ser apartados para Dios. El mundo no nos va a enseñar cómo vestirnos, sino más bien los principios bíblicos. Así que tenemos que tomar decisiones importantes y estar dispuestos a que se note la diferencia, a que somos diferentes. Y aquí es donde se pone a prueba nuestra fe. Si estamos dispuestos a ser diferentes o queremos en el trabajo y en la escuela parecer de la manada, parecer del grupo y no querer ser diferentes, que hasta nos da pena y vergüenza decir que somos testigos de Jehová. Así es. Hermanos, eso es algo muy peligroso. Nos pone en una situación bastante peligrosa, ya que no estaríamos, como dice en Apocalipsis, no seríamos calientes, sino más bien seríamos tibios y fríos. Y esos cristianos que son tibios y fríos, el Señor Jesús los va a expulsar de su boca, los va a arrojar, dice. ¿Por qué? Porque no son calientes, son tibios, o sea, son indecisos. No se han definido de qué lado están. Les da pena decir, se avergüenzan del Evangelio, se avergüenzan de la verdad de la Biblia. Así es que eso es lo que implica ser santos, hermanos, ser separados, ser apartados. Si queremos ser santos, es imprescindible que estemos separados para Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4. Vamos a leer estas palabras que dicen: porque ya pasaron suficiente tiempo haciendo la voluntad de las naciones, envueltos en actos de conducta descarada, pasiones desenfrenadas. Otras versiones usan la palabra, probablemente en el original esto se transmitía hasta orgías, dice el texto, y dice excesos con la bebida. Notamos esto: pasiones desenfrenadas, fiestas descontroladas, fiestas para beber e idolatrías ilícitas. Ellos, es decir, las personas del mundo, están sorprendidos de que ustedes ya no siguen con ellos en ese mismo estilo de vida desenfrenado y decadente. Y por eso hablan muy mal de ustedes. Aquí nos está diciendo la Biblia que ya basta, ya pasó ese tiempo en el que estuvimos en el mundo, en esa misma corriente, dejándonos guiar por esas prácticas, por esas costumbres, esos estilos desenfrenados de diversiones, con la bebida, con la carnalidad, hasta menciona idolatrías ilícitas. Y ahora ellos, que saben que somos cristianos, que somos testigos de Jehová, dice, se sorprenden del cambio en nosotros, hablan mal de nosotros, somos tema de sus conversaciones. Nos critican, nos desmenuzan vivos por sus conversaciones. Hablan tan mal de nosotros, nos difaman, nos calumnian. Pero el hecho es que nosotros ya no estamos con ellos en ese estilo desenfrenado y decadente, dice el texto. Y hablan mal de nosotros, pero eso no importa. Porque en el cielo, dice la Biblia, que se escribe un libro, y en ese libro está cada acto que nosotros estamos haciendo, sea bueno o sea malo. No nos interesa lo que las personas piensen de nosotros. Nos interesa lo que Jehová piensa de nosotros. Eso es lo realmente importante. ¿Qué piensa Jehová de usted? ¿Qué pensará Jehová de usted? ¿Qué pensará Él de mí? Eso es lo verdaderamente importante y lo que debería de preocuparnos. 17 y 18. Qué valiosa lección nos enseña Levítico 19, 23 al 25. Vemos estas palabras: cuando entren en la tierra y planten cualquier árbol frutal, deben considerar su fruto impuro y prohibido. Estará prohibido durante 3 años, no lo coman, pero al 4º año todo su fruto será santo y habrá alegría delante de Jehová. Y al 5º año podrán comer su fruto. Así aumentará el fruto de su cosecha. Yo soy Jehová su Dios. Así que si alguien sembraba un árbol frutal, no podía comer el fruto durante 3 años. Y en el 4º año, dice, este producto era reservado para usarlo en el santuario de Dios como una ofrenda. Era solo a partir del 5º año que el dueño podía comer ese fruto. Esa ley debió haber ayudado a los israelitas a comprender que sus necesidades no iban en primer lugar. Debían confiar en que Jehová les iba a proveer lo necesario y dar prioridad a su servicio.
Él se encargaría de que no les faltara el alimento. ¿Cómo? Él se iba a encargar de ver cómo. Y así fue. Dios los animó a hacer donaciones generosas al santuario, que era el centro de su adoración. Los israelitas estaban en una posición bastante, podríamos decirlo así, ventajosa. Era algo muy especial. Ellos tenían un tabernáculo, había un santuario, y Dios se comunicaba con ellos directamente. Ahí no habían dudas de que si era así o si no era así, o que si después, que si no era como lo habían escuchado. No, ahí no había lugar a medias tintas ni a equivocaciones. Era tal y como les transmitía Dios por medio de sus siervos. Y bueno, ahí estaba el mensaje. Y ellos debían siempre dar, contribuir. Así que esto nos ayuda a nosotros también, hermanos, de que, aunque es cierto, hoy ya no hay un santuario, hoy ya no hay, por así decirlo, una comunicación directa, ya que Dios no le da revelaciones audibles ni verbales a nadie hoy, a ningún siervo. Tenemos la Biblia y ahí nos guiamos, pero confiamos en que Jehová también nos cuida. De hecho, Él lo ha hecho todo este tiempo. Además, ayudamos a los necesitados con discreción. No solo a los que son de la congregación, sino a nuestro prójimo, al próximo que aparezca en nuestro camino. Y estamos pendientes de contribuir para los gastos de la congregación local. Recordamos, todo este tiempo hay gastos que hay que sufragar, como la electricidad, el agua, la calefacción en algunos lugares. Quizás hay otros gastos de mantenimiento. Siempre Jehová está pendiente de cada acto que nosotros hacemos. Es lamentable, hay quienes por naturaleza, aunque tienen conocimiento de Dios, aunque son bautizados, les cuesta ser generosos con Jehová, ser generosos con su congregación. Hay quienes no tienen ningún problema en salir y predicar, pero cuando se trata de dar monetariamente para la congregación, les duele, les cae mal que les digan que hay que donar. Odian ese recordatorio. Pero nuestro Señor Jesús sabe que sus seguidores fieles lo harán. Él no está pidiéndonos una cantidad, sino más bien que no nos olvidemos de hacerlo, y Dios nos lo va a pagar a su debido momento. Alguien ha dicho, entonces Dios no necesita dinero, ¿por qué les están pidiendo dinero? Pero es que es así como funcionan las cosas en todo el mundo. Existe este sistema monetario que es el que mueve las cosas. Así es que el recurso económico es muy importante. Ya en el nuevo mundo ya no habrá necesidad de un recurso económico, pero mientras tanto queremos honrar a Jehová con nuestras cosas valiosas. Queremos demostrar que somos generosos, que agradecemos todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él ha hecho por nosotros, y lo haremos de una mínima parte, contribuyendo en nuestra congregación para apoyar los gastos locales, y aparte, porque también se manda a la obra mundial. Pero debemos poner nuestra congregación en primer lugar. Es muy importante. Si somos generosos, demostraremos que hemos entendido las lecciones del libro de Levítico 19, 23 al 25. Así es. Así que no se trata de memorizar todo lo que vimos en este estudio, de recitarlo de memoria, como que fuéramos enciclopedias caminantes. No, se trata ahora de demostrarlo con nuestras acciones, con nuestros hechos. Lo haremos de buena gana, no obligados o a la fuerza. Y si sentimos que nos cuesta dar, que no somos generosos, que hay cierta tacañería en nuestro corazón, que no nos gusta dar, hagamos lo que dijo nuestro Señor Jesús en Mateo 6, 2 al 4. Vamos en privado y orémosle a Jehová. Sí, orémosle a Jehová en nuestro lugar secreto, pidámosle que nos quite esa característica de la carne, que no es una obra del Espíritu, no es parte del fruto del Espíritu, sino es de la carne, y que nos ayude a cambiar, que nos ayude a hacer hechos nuevos, que nos ayude a dar. Sí. Y ahí dice, cuando le des ayuda a un necesitado, no vayas tocando trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que los demás los alaben. Eso es algo así como que, bueno,
hoy hay que irle a dejar víveres a algunos hermanos de la congregación. Lo voy a hacer, pero voy a estar tomando fotografías. Aquí estoy entregándole víveres a los hermanos de mi congregación. Y luego lo subo a las redes sociales y a mi estado en redes sociales para que los demás sepan que yo estaba entregando víveres a los hermanos de la congregación. ¿Qué dijo Jesús? Les aseguro que los que hacen así ya recibieron toda su recompensa. Más bien, cuando le den ayuda a un necesitado, que su mano izquierda no sepa lo que hace su mano derecha. Así la ayuda que le das a un necesitado se mantendrá en secreto, y tu Padre que mira en secreto te lo pagará. ¡Qué palabras! No necesitamos publicidad, no necesitamos volvernos famosos. Es algo nada más que Jehová lo sepa, es lo más importante. Si somos generosos, lo demostraremos con nuestras acciones. El cristiano generoso, hermanos, es el que está bien espiritualmente. No importa qué privilegio tiene. Escúchelo bien. El cristiano que está bien espiritualmente muchas veces es generoso. Lo demuestra. Porque alguien que no está bien espiritualmente, pues no comparte con los demás, es tacaño. Y no es solamente compartir dinero. A veces los demás necesitan que les demos nuestro tiempo, nuestra atención, que compartamos ánimo con ellos, que compartamos nuestra experiencia, nuestro conocimiento. Jesús dijo que no lo diéramos a cualquiera, que no diéramos lo santo a los perros o a los cerdos. Pero cuando hay una circunstancia en la que sí es necesario compartir, sí es necesario, hay una necesidad, ahí se demuestra si somos de los que damos o de los que todo lo guardamos para nosotros mismos. Ahí está el israelita que ha plantado unos árboles y observa ese fruto. Parece que llegó el momento de recogerlos. Y él ha aprendido a depender de Jehová, a valorar y agradecer todo lo que Jehová le da. 19. ¿Cómo le ha beneficiado el análisis de esta porción de Levítico? Nos ha ayudado bastante, nos ha instruido bastante, nos ha mostrado varias cosas que podemos hacer para ser santos como Jehová. Vimos, por ejemplo, que queremos ser santos apartados en toda nuestra conducta. Queremos ayudar en primer lugar a nuestra familia, a nuestros padres, no olvidarnos de ellos, no abandonarlos, no pensar que porque tenemos un privilegio o una asignación ya cumplimos con Dios, aunque nuestros padres estén muriendo en la indigencia. Jamás pensemos así. El cristiano que actúa así ha invalidado la palabra de Dios. Esas fueron las palabras de Jesús a los fariseos, que no ayudaban a sus papás, porque eran tacaños, eran malos, pero tenían su privilegio en el templo, servían en el templo de Dios. Imagínese, pero él ya sirve en el templo, él ya cumplió con Dios. No, Jesús dijo que no, que habían invalidado la palabra de Dios, porque para ellos era más importante las apariencias que ayudar a sus propios progenitores. Muchas personas, esto es en un término general, han tenido una muy buena impresión de la organización al observar la buena conducta de algunos siervos en tiempos modernos. Por ejemplo, algunos han dicho, no sabemos cómo lo hacen, pero ustedes han formado a las mejores personas. Síganlo haciendo. Excelente, está muy bien. Pero cuando alguien adentro de la congregación no pone en práctica esto, ¿qué cree usted que va a decir alguien de afuera al ver esos malos ejemplos? Bueno, va a pensar, bueno, si así son ellos, ¿qué sentido tiene entonces? Así que recordemos esto, hermanos, nuestras decisiones, nuestras acciones pueden traer gloria y honra a Jehová o pueden traer deshonra a Él. Y esto es inevitable. No puedo hablar por las acciones de otros de la congregación. No puedo dar respuesta por ellos, porque tampoco soy un letrado a favor de ellos. No soy un abogado a favor de ellos. No, puedo hablar estrictamente por mí. Y dice la Biblia que cuando estemos todos delante del tribunal de Dios, cada quien hablará por él mismo, no por las acciones de los demás, sino solo por las acciones individuales. Así que
nos ayudó bastante este estudio a ver cómo estamos, dónde estamos, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, si debemos mejorar y que nuestras acciones pueden traer gloria y honra a Jehová o lo contrario. Pero queremos glorificar su nombre con nuestras acciones. Ahora el repaso. ¿Qué es ser santo? Bueno, aprendimos que ser santo no es aquel perfecto que no comete pecados. Claro que no. El santo es aquel que está apartado para servir a Dios, aquel que está limpio, aquel que está en sentido moral y espiritual y físico limpio. Sí, aquel que está apartado del mundo, del pecado, de las malas costumbres, de las modas inmorales que van en contra de lo que la Biblia dice, impuestas por aquellos que dirigen este sistema, que dirigen a las personas como que si fueran títeres, ¿sí? Entonces ahí estamos nosotros apartados, somos diferentes, no decimos las palabras soeces que ellos usan. ¿Pero por qué? Las personas, hasta hay un choque espiritual, a veces de la nada nos agarran un rechazo, un odio inmerecido y no les hemos hecho nada, quizá ni los conocíamos. Eso es espiritual, es porque nosotros no estamos en la misma corriente, en esa misma onda espiritual en la que ellos están, por así decirlo, manejándose. ¿Sí? Y eso es la santidad, estar apartados. Claro, respetamos a las demás personas, no andamos por ahí condenándolos, atacándolos con nuestras palabras, no respetamos, es su decisión de ellos. Así que tengamos eso en cuenta. Adoramos a Jehová como Él espera y tendremos una relación estrecha con Él. ¿Qué lecciones del capítulo 19 nos ayudan a ser santos en nuestra conducta? Bueno, vimos ahí varias. Honrar a nuestros padres. Y el esclavo fiel y prudente en este estudio destacó que no debemos abandonar a nuestros padres, no debemos olvidarnos de ellos, no debemos pensar que por un privilegio, una asignación que tengamos en la organización, ya cumplimos con Dios y nos olvidamos de lo más importante que era de nuestra familia. Estaríamos muy mal si hiciéramos así. Y vimos que nuestros padres no solo necesitan dinero, necesitan también atención, cariño. Vimos también que debemos respetar el sábado, bueno, en el caso de los israelitas en aquel entonces, pero nosotros también apartamos un tiempo y respetamos ese tiempo que es para las reuniones, que es para nuestro servicio, nuestra adoración en familia, lo respetamos. No ponemos el trabajo en primer lugar. También aprendimos que Jehová es nuestro Dios, así es que no deberíamos permitir que el trabajo, que las modas, que las diversiones, que el dinero, el deporte, sean nuestros dioses. Tomemos eso en cuenta. Y vimos los sacrificios. Jehová quiere que hagamos nuestros sacrificios como Él quiere, no como nosotros queremos. Alguien podría decir, bueno, está mi sacrificio, si lo quiere bueno y si no, no. Ese israelita iba a tener una seria disciplina, en algunos casos hasta podían ser eliminados por hacer las cosas como ellos querían y no como Jehová quería. Levítico 19:19, evitamos las modas, evitamos las costumbres, las prácticas que en este momento este mundo promueve, que es de lo más normal. De hecho, lo anormal es vestirnos y comportarnos como actualmente hacemos. Eso es anormal para el mundo, porque ellos tienen, por así decirlo, esa corriente en la que ellos se manejan y se espantan muchas veces, se asustan de ver cómo nosotros nos comportamos, cómo nos vestimos. Les parece anticuado, les parece fuera de lugar, pero no nos interesa lo que ellos piensen, nos interesa lo que Jehová piensa de nosotros. ¿Qué cosas debemos hacer si queremos fortalecer nuestra amistad con Jehová? Debemos estar dispuestos a ser santos, limpios, en nuestra mente, corazón, en nuestra apariencia física, lo que implicaría asearnos. También es importante hacerlo, en vez de solo cuidar la fachada exterior. También estaremos dispuestos a estar apartados, a ser diferentes en nuestra mente, en nuestro corazón, a usar nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, para servirle a Jehová, en vez de usar nuestros ojos, nuestras manos para servir al pecado, el pecado en secreto, por supuesto, y caer en llevar una doble vida, una doble moral. Estaremos dispuestos a dar, a compartir
con los necesitados, con nuestros padres, en nuestra congregación en primer lugar. Y no estaremos por ahí tocando trompeta delante de nosotros y, como dijimos, tomando fotos y subiendo y diciendo, aquí estoy yo, ayudando a los hermanos de mi congregación que lo necesitan. Aquí estoy dándoles esto, aquí estoy dando lo otro. Como hacen los hipócritas, dijo nuestro Señor Jesús. Queridos hermanos, llegamos al final de este estudio. Muchas gracias por habernos acompañado. Si llegaron hasta acá, les agradecemos. Y llega un momento en el que les deseamos que Jehová les bendiga, que Jehová les cuide, que Jehová les siga prosperando a ustedes, a sus familias, que Jehová nos siga cuidando, porque hay mucha maldad en este sistema y debemos encomendarnos siempre al Altísimo, que sus ángeles nos sigan cuidando, nos sigan guardando, y pues pedimos por la obra mundial, pedimos que venga el reino, ya que hay muchas cosas que es necesario que venga el reino a cambiar, y pues mientras eso llega nosotros queremos estar apartados para Jehová. Así es que, de nuevo, muchas gracias, apreciamos mucho que nos acompañen, les enviamos un gran abrazo, nos despedimos y hasta la próxima.